Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en consideración las experiencias de los pasados 2 años. También Departamento de Retornos es una reflexión sobre los tiempos de gran incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y me enorgullece presentar ese podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy conversaremos sobre las lecciones y desafíos de la industria cultural puertorriqueña en la era post-COVID-19 con el doctor Javier Hernández Acosta, profesor de Administración de Empresas e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. Saludos, Javier, ¿cómo estás? Saludos, Mario. Muchas gracias por este proyecto y por la invitación a conversar sobre las industrias creativas, que es un sector tan importante en el país que tenemos siempre que prestarle atención. De hecho, ahora que mencionamos el concepto de industria creativa, sería bueno desde el saque establecer de qué estamos hablando. Como tú muy bien has expresado en varias ocasiones, cuando nos referimos al concepto de industria creativa, hablamos de toda la producción basada en la creatividad humana. ¿Correcto, Javier? Correcto. Son todas esas actividades culturales y económicas que se nutren de la creatividad, que comunican contenidos simbólicos y que en la mayoría de los casos tienen alguna forma de propiedad intelectual. Eso incluye las actividades de patrimonio, las artes, todo el sector de medios, el diseño y los servicios creativos, si lo fuéramos a categorizar a grandes rasgos. Javier, entonces, dentro del marco de las industrias creativas, ¿cuál fue el aspecto o la situación que más llamó tu atención, ¿no? Durante la experiencia que hemos vivido del COVID-19 y cómo afectó a estas industrias creativas puertorriqueñas? Yo creo que dentro de todo, sí nosotros habíamos ya experimentado unos escenarios de crisis y de desestabilización en los últimos años, ¿verdad? Habíamos sufrido todo el tema del huracán María, de los terremotos, pero yo creo que la particularidad del COVID fue cómo aceleró el tema de la digitalización. Creo que las industrias creativas venían echándole el ojo a cómo todos esos avances tecnológicos podían impactar positivamente sus modelos de negocio y su desarrollo. También desde el lado de la participación cultural, que es importante que lo hablemos, pero de repente esto aceleró la transformación digital de las industrias creativas. Ha sido muy interesante ver con sus retos y oportunidades cómo los emprendimientos culturales y creativos, las organizaciones culturales tuvieron que transicionar de una manera acelerada a hacer sus ofrecimientos de manera digital, algo que para muchos no era parte de sus planes a corto plazo. Y en ese sentido ha habido cosas positivas y negativas. En algunos casos, pues ese impacto no ha sido como se esperaba en temas de monetización y de sostenibilidad económica, pero también hay que decir que en algunos casos eso facilitó la accesibilidad y demostró el impacto que tiene la cultura y la actividad cultural en escenarios como este. La cultura se volvió también un elemento de esparcimiento, de sanación, en un momento en que la incertidumbre de estar literalmente encerrado afectó emocionalmente y socialmente yo creo que a todo el mundo. Y en ese sentido la cultura demostró una vez más que es un elemento de respuesta inmediata, ¿verdad? Yo lo ato rápido al tema de trabajo esencial, porque el trabajo de estos artistas y gestores culturales ha sido clave en ese proceso. Eso es a grandes rasgos lo que más me llama la atención de esta transición que ocurrió con el COVID. Antes de continuar con ese tema de la cultura y las nuevas prácticas de producción cultural y las nuevas maneras de consumir estos productos a través del escenario digital, quisiera brevemente atender la etapa más crítica, ¿no? Esos primeros meses del año 2020, que fueron tan críticos para las industrias creativas a nivel global
y particularmente para el sector de las artes representativas, el teatro, la danza, la música, las salas de cine. Pienso, por ejemplo, en el caso de España, donde investigaciones que se hicieron sobre este tema, se hablaba de que las recaudaciones y las asistencias se redujeron cerca de un 70%. Tengo entendido que desde la organización Inversión Cultural, que es una entidad que tú creaste, ¿no?, sin fines de lucro, para fortalecer el ecosistema cultural y creativo a través de la investigación, la educación y la consultoría a entidades de arte, tú llevaste a cabo un estudio, ¿no? Un estudio para medir, ¿no?, en plan de una encuesta, las prácticas de consumo cultural y el impacto que tuvo el COVID-19 en ese proceso. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de lo que reveló este estudio? Mira, yo creo que una de las cosas es que hubo varias etapas dentro de la pandemia. La realidad es que el golpe fue durísimo, ¿verdad? Y esto hay que verlo desde las dos ópticas, desde la producción cultural y del consumo cultural. Desde la óptica de producción, obviamente hubo una etapa de cierre donde no hubo ninguna actividad. Eso fue duro. Yo creo que el Estado no reaccionó lo suficientemente, ¿verdad? No fue efectivo en la reacción porque no reconoció el perfil de ese trabajo cultural. Entonces, muchas veces el trabajador cultural un poco escapaba. Nosotros cuando, yo uso mucho la comparación con la energía eléctrica, a veces cuando hablamos de los bolsillos, ¿verdad? Que son esas áreas que cuando se recupera, pues no pertenecen ni a una subestación ni a otra y siempre son los últimos en recibir el beneficio y la mejora y la reacción. Pues el trabajo cultural se convirtió como en un bolsillo de todos los fondos y de repente, pues como quizás no eran empleados a tiempo completo o quizás no tenían X o Y volúmenes, a veces no cualificaban en muchas ayudas. Así que de ese lado fue bastante duro el golpe. Del lado de consumo, como tú mencionas, nosotros hicimos estudios que midieron 4 instancias en el tiempo. O sea, antes de la pandemia, durante los primeros meses de la pandemia, luego los primeros meses de 2021 y luego los primeros meses a partir de mayo de 2021, que fue cuando comenzó de alguna manera la reapertura. Lo que vimos es que en comparación con 2015, que era el año que habíamos hecho el estudio en la Comisión de Desarrollo Cultural, ya antes de la pandemia los consumos se habían reducido. Por ejemplo, en las artes escénicas, si 30% había asistido a eventos de arte escénica en 2015, antes de la pandemia había asistido el 23%. O sea, yo pienso que ya todo lo que sufrimos después de 2015 había provocado una reducción en el consumo, pero cuando empieza la pandemia se vuelve a reducir a 16.5%. Los primeros 4 meses de 2021 parecerían ser los más duros y podemos hablar un poquito de por qué entiendo que eso ocurrió. Bajó a 7%. O sea, en los primeros meses de 2021 solamente 7% de las personas mayores de 18 años asistieron a algún evento de arte escénica. Eso es virtual o presencial. Ya cuando comienza la reapertura, ese número sube a 19.4%. O sea, todavía no llega a los niveles prepandemia, pero por lo menos se observa que esa recuperación de alguna manera facilitó un poco la recuperación de las actividades. Quisiera hacer un brevísimo paréntesis porque mencionas que cuando estuviste participando en la Comisión para el Desarrollo Cultural, que me consta hizo un gran trabajo de investigación para explicar y entender el ecosistema de la producción cultural en Puerto Rico. Mencionabas que ya en 2015 se veía una tendencia a la baja en términos del consumo cultural. ¿A qué se debía en aquel momento esa tendencia? Bueno, realmente la tendencia ocurre luego de ese momento en que medimos en 2015. Claro, antes de 2015 no teníamos ninguna comparable, así que pero en 2015 30% de los puertorriqueños asistieron a eventos de arte escénica. La reducción ocurre cuando preguntamos sobre los 6 meses antes de la pandemia. Entonces, algo pasó entre 2015 y el último periodo de normalidad de previo a marzo de 2020, donde ya había habido una reducción. Obviamente, yo pienso que la crisis económica, los desastres naturales, ya todas esas cosas habían tenido ese impacto. Así que este no es el primer impacto.
Lo positivo es que se nota una recuperación desde mayo, cuando comienza de alguna manera la reapertura, aunque hemos tenido nuestras bajas, ¿verdad?, con las variantes del COVID, pero todavía no ha llegado a los niveles prepandemia y mucho menos a lo que había en 2015. Así que la aspiración debe ser llegar a 2015. Sí, decías al principio, cuando expresaste tu valoración inicial, que te había llamado mucho la atención el modo en que las industrias creativas, debo decir, hicieron esta transición hacia la digitalidad y hacia nuevas maneras de producir. Y bueno, vale la pena también destacar que, contrario a lo que empezó a ocurrir, ¿verdad?, con las industrias, con las artes representativas, sí hubo un boom en términos, por ejemplo, de las plataformas de suscripción como Netflix, el consumo de música grabada, videojuegos y otras plataformas digitales, ¿verdad?, que ofrecen contenidos de ocio. Eso creció tremendamente. Mencionas que en Puerto Rico hubo entonces una tendencia a hacer ese ajuste. ¿Cuáles fueron para ti algunos de los casos modélicos o ejemplares en el caso nuestro? Mira, eso sí es una tendencia. O sea, si en las artes escénicas, visuales y quizás conciertos de música hubo una reducción sostenida, las plataformas o las actividades un poco más individuales, el consumo cultural individual, escuchar música, ver películas, inclusive leer libros, tuvieron un aumento durante la pandemia. Y esto tiene que ver, de hecho, casi 75% de las personas tiene algún modo de suscripción de ver películas con pago. Entonces, ese escenario, y fíjate que esos escenarios ya tienen unas plataformas muy robustas, muy establecidas, ¿verdad?, de empresas multinacionales. Ese modelo sí logró acaparar el consumo. En el caso de las artes más tradicionales, lo que tú observas es que hubo un aumento cuando empieza la pandemia, pues porque la gente estaba buscando contenido, pero luego de que pasa como el boom del consumo digital, se cae. O sea, yo creo que un poco la gente se cansa del contenido digital transmitido, aunque un dato interesante era que aunque en esa primera etapa el consumo estaba alto, era un consumo gratuito. O sea, la cantidad de personas que pagaban por alguno de esos consumos era muy mínima, 10%, 15%, 20% en algunos casos. ¿Qué quiere decir? Que aunque había más oferta cultural, desde el punto de vista de la organización, era dificilísimo porque no estaba generando ingresos. Y eso también es importante verlo. Claro, y que en ese contexto recuerdo iniciativas, por decir un ejemplo a nivel mundial, del National Theatre de Londres, ¿no?, que empezaron a colocar en su página la transmisión de piezas teatrales por las cuales usualmente tú debes pagar para poder verlas. Y había ahí un ejercicio filantrópico y de apoyo a la ciudadanía y de compromiso social, ¿verdad?, en un contexto tan complicado. ¿Tú crees que entonces el futuro apunta, Javier, hacia un modelo híbrido, como ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito de la educación y que se ve en el horizonte como una posibilidad que se va a quedar del mismo modo que el teletrabajo desde esa modalidad híbrida? Totalmente. Yo creo que eso fue lo que nos enseñó las múltiples etapas de la pandemia. Por eso este tema de la encuestas de consumo, donde afortunadamente ahora tenemos 4 momentos en el tiempo, ¿verdad? Antes de la pandemia, primeros meses del 2020, el principio de 2021 y la reapertura. Fíjate que cuando empieza la pandemia, te voy a dar un ejemplo de arte escénica, solo 25% de las personas en Puerto Rico pagaron por un evento de arte escénica, presencial o virtual, más virtual que otra cosa. Cuando empieza la reapertura en mayo, ese número aumenta un 45%. Entonces te das cuenta que cuando hay un fenómeno de presencialidad, hay mayor disposición a pagar, aunque en muchos casos todavía mantenían, ¿verdad?, elementos de transmisión o combinando ofrecimientos. Hago algo presencial, pero hago algo virtual. Y yo creo que eso es un escenario importante para los modelos de negocio. Hay unos segmentos de la población que solamente vas a poder capitalizar con la presencialidad y otros
que vas a poder aprovechar lo digital para llegar a nuevos públicos, y aunque la disposición a pagar sea menor, el volumen de personas a la que puedes llegar, por ejemplo, los casos de la diáspora, pueden permitir que llegues a más público, y en el macro pues sea un modelo de mayor sostenibilidad económica. Un elemento generacional juega aquí entonces, partiendo de la premisa de que baby boomers o gente de una cierta edad, adultos mayores, tengan mayor reto para poder ajustarse a esas prácticas de consumo. Ese quizás es un desafío y era un detalle a tener en cuenta. Totalmente. Y ahí había ahí viene un tema de políticas culturales y de accesibilidad, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que algunas poblaciones tengan acceso? Fíjate que era la población más vulnerable, por lo tanto, resultaba mucho más difícil exponerlo. Quizás, inclusive todavía, yo creo que aún en los escenarios de presencialidad, al ser la población más vulnerable, resulta más difícil acercarlo. Ahí tenemos que asegurarnos, oye, y no descartar modelos tradicionales como la televisión, ¿verdad? A veces descartamos el rol que tiene la televisión pública por temas de acceso a la audiencia, pero si segmenta, a lo mejor todavía ahí hay un canal de difusión que va a llegar a un segmento que a lo mejor no tiene por qué digitalizarse, ¿verdad? Lo más fácil es decir, pues que aprendan, ¿no? Hay unas personas que a lo mejor no están en la etapa de lograr ninguna transición, y que debemos asegurarnos de que los medios tradicionales que utilizan la radio, por ejemplo, podrían continuar siendo unos modelos para esas poblaciones quizás más adultas, más vulnerables. Eso es un tema de equidad y accesibilidad muy importante que atender. Y planteo este asunto, y también está el detalle de la brecha digital, ¿no? Y del problema de accesibilidad a una buena señal de internet en Puerto Rico que aún muchas personas enfrentan, y que su consumo entonces pasa a veces por la utilización de su teléfono celular. Totalmente, y lo vimos desde el punto de vista de los productores y de los consumidores, ¿verdad? Los productores encontraron un reto grandísimo en no tener buenas señales para transmitir, ¿verdad? Y eso era el reto. Cuando tú querías hacer conciertos, cuando tú querías hacer obras de teatro con transmisión digital, en muchas ocasiones la infraestructura no permitía que se diera de calidad. Así que todavía hay un reto a nivel, ¿verdad?, de país con el tema de la infraestructura tecnológica, definitivamente. En resumen, si yo soy un productor teatral y pienso en desarrollar una producción de X obra, debo manejar esta idea desde dos vertientes, la análoga quiero decir, y la digital. Sí, yo creo que ese es el aprendizaje. Yo creo que hay que ver, entender mejor quiénes son nuestras poblaciones. Por ejemplo, las encuestas de consumo cultural son unas herramientas que nos permiten ahora entender quiénes son nuestras audiencias, nos permiten subdividir mejor cuánto consumen. De hecho, y si vas a la página, si la gente va a la página de www.labcultural.com, ahí hay herramientas por sector, por actividad cultural, que te permite segmentar dependiendo de las edades, de los sectores geográficos. Entonces, si entendemos mejor nuestras audiencias, podemos diseñar productos atemperados a esa realidad y no simplemente irnos con la corriente. Si mi población es mayoritariamente una población que tiene acceso a lo digital, si mi producto es un producto que puede perdurar en el tiempo y yo puedo hacer una transmisión en vivo y luego retener ese contenido para que sea consumido a base de demanda, ¿verdad?, según la gente lo quiera consumir por una compensación, ¿verdad?, mínima, pues eso es un modelo híbrido que puede funcionar. En otros casos, yo creo que la presencialidad y la oferta cultural tradicional puede que siga siendo el modelo. Y digo esto porque tampoco podemos forzar a unas entidades culturales a que se muevan a lo digital cuando ni su producto lo permite, ni su audiencia lo quiere. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en cómo promovemos el tema del emprendimiento cultural en este contexto tan complejo. Hace un rato te preguntaba sobre ejemplos específicos. Pienso, por ejemplo, en el de Teatro Breve, que temprano en la etapa más crítica hizo
una adaptación y se movió al escenario digital compartiendo clips cómicos que no eran, ¿verdad?, la pieza íntegra de producciones que ellos desarrollan en su sala, pero lograron mantener una conexión con su audiencia. Ese es un ejemplo modélico de lo que ocurrió en ese momento, Javier. Sí, yo creo que hubo varias instancias de prueba. Por ejemplo, el modelo el caso de Teatro Breve es interesante por el modelo de suscripción, o sea, hacer un canal con una suscripción mensual, que es un modelo de negocio interesante y moderno. ASIRC hizo un modelo de canal, ¿verdad? Y de transmisión de programas tipo TV, ¿verdad? Tipo televisión, en ese caso de acceso libre, pero esto les permitió financiarse a través de, ¿verdad?, de otras propuestas y otras fuentes de ingresos. Modelos como Musicasa, ¿verdad?, que hacía conciertos casi íntimos, pero a través de plataformas ¿verdad?, de transmisión y de reuniones virtuales como Zoom y demás, y encontraron un nicho ahí muy particular. Yo creo que lo más interesante es lo que va a perdurar de eso. O sea, creo que muchas fundaciones apoyaron la transmisión virtual porque era una necesidad inmediata, pero los casos interesantes son esos que aprovecharon ese momento para explorar un modelo de negocio. Y también destacaría lo que pasó con actividades que, bueno, los artistas no podían representar y entonces empezaron a dar más talleres, se empezaron a dar más sesiones de trabajo de educación continuada o de reflexiones y discusiones sobre los procesos creativos, como lo que ocurrió con las tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico a través de su página de Facebook. Eso también es una línea interesante, ¿no te parece? Eso, qué bueno que lo mencionas porque es un dato bastante interesante. Y de hecho, me preocupa un poco, y no puede que no tenga el dato a la mano inmediatamente, pero en esos primeros meses de la pandemia o durante la pandemia, hubo un tema de consumo cultural que medimos de educación artística, ¿verdad? Educación artística y cultural. Llámese, ¿verdad?, talleres, charlas, seminarios. Y eso, fíjate, sigue siendo mínimo, ¿verdad? Fue 4.5% de las personas en Puerto Rico participaron de algún tipo de esta actividad. Y luego bajó, creo que como a menos de 3%, algo así, luego de la pandemia. Así que algo bonito que ocurrió fue esa transición de movernos más a lo educativo. Oye, y la mejor manera de tú cultivar nuevos públicos para la cultura es a través de la educación. Claro. Así que bueno que lo destaque y que eso es algo que se debería mantener. O sea, la figura de un colectivo cultural o un artista que de repente combina un poco su actividad de presentación con actividades de educación, de visibilizar procesos creativos, como tú mencionas, eso enriquece el capital cultural e inclusive crea más vinculación con el artista, porque tú ver un artista en su fase pedagógica, ¿verdad? O que se abre a compartir procesos creativos. Entonces, ahí hay un modelo una parte del modelo de negocio que es de las narrativas, ¿verdad?, del storytelling, de cómo ya tú ves un artista que a través de lo virtual tú puedes verlo en otras facetas que no es simplemente el formato de presentación en un concierto. Así que eso es bien interesante. Sí, disculpa que te interrumpa. Quería decirte que debemos ya ir finalizando, pero quiero tocar brevemente dos puntos. Primero, algo que se desprendió de lo que expresaste al principio, ¿no? De esa falta de asertividad por parte del Estado con respecto a los trabajadores de la cultura, que usualmente son personas que elaboran por cuenta propia, no son asalariados, sufrieron mucho los confinamientos, la restricción de los movimientos, la cancelación de espectáculos. De cara al futuro, entonces, ¿qué se podría hacer para mitigar esos efectos sobre las vidas de estos trabajadores de la cultura que son cuentapropistas? Mira, aquí hay una agenda grandísima y prioritaria. Yo recuerdo que en 2015, cuando la comisión, nosotros hablábamos de la dignificación del trabajo cultural. Y eso, ¿verdad?, 6, 7 años después todavía sigue siendo una prioridad. El Estado tiene que crear formas de incentivo al trabajo cultural. El reconocimiento, yo soy un, ¿verdad?,
Yo abogo mucho por experimentos de renta básica universal, donde se garantice salarios dignos para algunos artistas ¿verdad? En algunas etapas en las que sabemos que le van a servir al país. Creo que el modelo de incentivos a la cultura y de trabajo filantrópico tiene que repensarse, porque nosotros venimos de un modelo filantrópico que está fundamentado en incentivar proyectos. Y entonces a veces es como si esos proyectos ocurrieran en el vacío, como si detrás de ese proyecto no hubiesen organizaciones con artistas que están todo el año pensando en proyectos, con artistas que tienen que hacer trabajo y gestores que tienen que hacer trabajo administrativo. Entonces, ese modelo de priorizar en ejecución de proyectos y olvidarnos de las zapatas de esos proyectos, que son las entidades, es una transformación que hay que hacer, y eso requiere dar apoyo a gastos operacionales, dar incentivos salariales. Lo que pasa es que en el modelo filantrópico tradicional, como tú das un incentivo de salario y entonces no tienes el agarre del resultado final, ¿verdad? Cuando tú das un incentivo para un taller o para una presentación, pues tú puedes medirlo con asistencia, con pruebas, pero dar un salario es como, pues, se te hace más difícil capturarlo. Pero yo creo que si algo hemos demostrado en el sector cultural desde 2000, y voy a poner la fecha del huracán María por decir crisis, aunque crisis sostenida tenemos ¿verdad? Desde 2006, pero si algún segmento del mercado laboral ha demostrado consistencia, respuesta inmediata, desprendimiento, solidaridad, ha sido el sector cultural. Pero no reconocemos que su perfil laboral es distinto. Y hay que hacer legislación, y hay que hacer otras maneras. Pero es la agenda prioritaria, yo creo, que del sector cultural. Y de lo que acabas de mencionar, también se me ocurre que hay un detalle del cual el sector cultural debe aprender o debe seguir mejorando en ese aspecto, que es la rendición de cuentas, ¿no? Con respecto al trabajo que se hace y de alguna manera poder cuantificar los resultados. Totalmente. Y yo creo que tenemos herramientas. O sea, ya una de las cosas que por ejemplo, este proyecto del Lab Cultural, nosotros sabemos que hay un elemento cualitativo muy robusto en el trabajo cultural. Oye, y el tema cualitativo tiene metodologías ¿verdad? De medición y de explicación y de rendición de cuentas. A veces pensamos que si no es cuantitativo, no tiene peso. No es cierto, todos lo sabemos, ¿verdad? Y más los investigadores. Pero cuantitativamente también tenemos muchos datos de por qué hacer trabajo cultural en ciertos sectores geográficos. Una de las cosas que hemos visto en las encuestas de consumo es regionalmente donde hay consumos muy bajos y donde tenemos que ir a atacar desde la política cultural. Yo creo que ese tema de orientarnos hacia la rendición de cuentas y hacia muchos modelos, ¿verdad? de medición cuantitativa es algo que todavía hay mucho margen a explorar y que cada organización tiene que incorporar esto en sus modelos gerenciales. Totalmente Javier, de acuerdo. muchas gracias por aceptar esta invitación. Escuchándote, veo el horizonte con optimismo. Pienso en lo que los historiadores cuentan pasó, por ejemplo, luego del llamado Spanish Flu, de la influencia española, que hubo un gran boom creativo y de avances tecnológicos allá para el año del 1918 y los años posteriores. Ojalá que eso ocurra también con las industrias culturales. Yo creo que sí, yo creo que estos momentos también despiertan la creatividad. Yo creo que cuando vienen crisis que impactan a la totalidad de la población, cuando siempre hablamos de que el sector cultural tiene como una crisis constante, esto es difícil de explicar, pero a veces nosotros en el sector cultural sentimos menos las crisis porque estamos quizás en un estado siempre de reto y de algún nivel de precariedad. Entonces, otros sectores comienzan a reconocer que al final, cuando pasan estas cosas, no hay nadie seguro. Y digo esto, por ejemplo, desde los modelos educativos, ¿verdad? Desde esos jóvenes y esas jóvenes que aspiran a vivir del arte y de la creatividad. En estos escenarios te das cuenta que no hay profesión segura. Todas las profesiones tienen sus retos y que todo va a depender también de la pasión y del empuje que uno tenga para adelantar lo que uno hace. Y en ese sentido, eso abre una puerta
a que haya una explosión de trabajo creativo, porque la gente tenga la confianza de que puede hacerlo y puede agenciarse una vida con bienestar económico y personal desde el trabajo cultural y creativo. Que así sea. Javier Hernández, muchas gracias, profesor de Administración de Empresas e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, también fundador de Inversión Cultural, una importante entidad educativa y de asesoría a las empresas culturales en Puerto Rico. Amigas, amigos, muchas gracias por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID. Departamento de Retornos llegó a ustedes gracias al auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.